estar aquí. Ok. Bien, hermanos, Biblias en mano, ¿verdad? ¿Sí? Biblias en mano y cada uno de nosotros atento a lo que Dios quiere compartir con nosotros esta tarde. Alguien dirá, pastor, Dios, o sea, usted no es Dios. No, no soy Dios. Soy un pastor que a lo largo de muchos años vengo predicando la palabra de Dios, vengo compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, hoy celebramos 16 años de ser una iglesia legalmente organizada. Legalmente organizada quiere decir bajo todos los estamentos de la ley del Estado de Washington. Entonces damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos. Y creo que es bastante pertinente compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón en cuanto a lo que necesitamos entender de lo que es la iglesia. ¿Me entiende usted? De lo que es la iglesia. Nosotros podríamos tener un sinnúmero de definiciones acerca de lo que es la iglesia, pero déjenme darles una idea muy rápido. Por ejemplo, si subes a un auto, se supone o se dice que más o menos allí suceden el 20% de los accidentes fatales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si subes a un auto, tú eres una de las posibilidades de que ocurra un accidente y mueras en el accidente. Si te quedas en casa, ¿no? Tienes que saber que más o menos el 17% de los accidentes ocurren en casa. Si caminas por la vereda, la banqueta, la berma, como le dicen algunos, debes de saber que también ahí ocurren el 14% de accidentes. Si viajas por tren, por avión o por mar, debes de saber que ahí ocurre el 15 o 16% de accidentes en el mundo. Pero una cosa es importante, si vas a la iglesia, te diré que hay el 0.0001, ¿no?, de incidentes o de accidentes o muertes que pueden haber dentro de la iglesia. O en un servicio como este, en un servicio de oración, ¿no? Y esto básicamente se debe a ciertos desórdenes de salud, ¿no?, que la persona ha tenido previamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que decirte? Tenemos que decirte que la iglesia es el lugar más seguro para estar la mayor parte del tiempo, ¿ok? En este edificio. Es el lugar más seguro. Ese edificio nosotros le llamamos iglesia. Claro, le llamamos templo. Ahora, déjeme dar algunas definiciones un poco más en cuanto a esto, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos que el estudio bíblico, entendamos que las reuniones que nosotros tenemos por diferentes actividades de celebración que tengamos, los ministerios cuando están accionando, todo eso es el lugar más seguro en el cual puedes estar. Ahora, había un hombre que caminaba en la calle con un rótulo el cual tenía las letras Y, E-K. Y la gente le preguntaba, ¿qué es esto, verdad? Una persona, alguien curioso le dijo, oye, ¿qué significa Y-E-K o I-E-K? ¿Qué significa? Y él le responde, ¿no? Dice, yo estoy confundido. Yo estoy confundido. Ahora, entonces esta misma persona que le preguntó le dice, oye, pero confundido no se escribe con K, se escribe con C. Y él le dijo, justamente, estoy confundido. Por eso no sé ni cómo escribir confundido. Ahora, ¿qué cosa tenemos aquí? Bueno, tenemos que entender que hay confusión en el mundo sobre la naturaleza real de la iglesia cristiana. Ahora, déjeme anexar la idea de iglesia cristiana con cristianismo, ¿ok? Porque de eso quiero tratar en esta tarde. Porque, bueno, habíamos dicho, empezando nomás, que tiene que ver con el templo, tiene que ver con un lugar físico, pero también tiene que ver con una relación simbiótica. ¿Qué es una relación simbiótica? Una relación simultánea. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la gente que está dentro de la iglesia, que forma la iglesia, a los cuales, como insulto, en los primeros tiempos del libro de Hechos se les llamó cristianos. Por eso decimos que iglesia, cristianismo es una relación simbiótica porque se está hablando casi de lo mismo. Hoy,
cumplimos 16 años de funcionamiento como una iglesia organizada. Y vamos a ver un poco lo que quiere decir iglesia en esta noche. Primero, ¿qué es lo que se cree acerca de la iglesia cristiana o cristianismo? ¿No? ¿Qué es lo que se cree en cuanto a esto? Y tenemos dos puntos aquí. Primero, ¿qué creen los que están fuera de la iglesia? Y segundo, ¿qué creen los que están dentro de la iglesia? Y vamos a ver qué creen los que están fuera de la iglesia. Los que están fuera son los que nos observan. Es el mundo, es la socialité, ¿no es cierto? Es la sociedad, los vecinos, la gente, el Estado, el país, en fin. ¿Qué cosa es lo que creen? Primero, hay personas quienes ven a la iglesia como una corporación, ¿no?, que mira a su alrededor basada en su perspectiva acerca del mundo. Okay, por ejemplo, el estado de Washington nos mira a nosotros como una organización sin fines de lucro y nos llama corporación. Somos una corporación, o sea, somos una empresa, somos un business, ¿no es cierto?, los cuales no generamos lucro, o sea, no nos hacemos millonarios por eso, ¿verdad? Entonces hay gente que mira la iglesia en ese sentido, como una corporación, basada en su perspectiva acerca del mundo, por lo cual tiene que usar un tipo de gafas, de lentes, de anteojos, ¿no?, por las que observa el mundo y sus razones. O sea, para la gente de afuera, nosotros somos creyentes, los cuales tenemos que usar un tipo de lentes, gafas, anteojos, de la manera como nosotros, para mirar las cosas que las personas hacen afuera. Eso es lo que la sociedad piensa muchas veces de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora, déjeme decirle una cosa. Esto es en parte muy cierto. Todos nosotros necesitamos mirar la sociedad, el mundo, de esa forma. ¿Para qué? Para que todo tenga sentido. Las guerras, las cosas que ocurren en Israel, las circunstancias que ocurren en el mundo, cuando nosotros miramos esto desde los ojos de Dios, desde los lentes de Dios, desde la perspectiva de Dios, de pronto para nosotros todo tiene sentido. Aunque para la gente esto es loco, esto no tiene sentido. ¿Ok? Pero la verdad es esta, que sin excepción todos tenemos un tipo de manera de mirar las cosas, desde nuestra perspectiva. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una idea, tiene una opinión, ¿me comprende usted? Una opinión formada o no formada, pero tiene una opinión. Entonces, la iglesia va a ayudar a la gente a ver al mundo bajo su sistema de valores, ¿no? Y la iglesia va a aplicar ese sistema de valores a la economía del mundo, a la ética del mundo y a la política del mundo. La iglesia no es política, pero tiene una resolución como político. La iglesia no hace finanzas en el mundo, pero da su parecer en cuanto a las finanzas en el mundo. La iglesia tiene un tipo de ética, un tipo de comportamiento, y el mundo mira que la gente que vive dentro de la iglesia debiera o debe de tener un tipo de comportamiento, ¿verdad? Ahora, déjeme dar una idea un poquito más clara, ¿no es cierto? En una encuesta publicada hace algún tiempo atrás en el Centro de Investigaciones de acá de los Estados Unidos, se dice que el 61% ve a la religión como una parte importante de la vida ética de los Estados Unidos. El 61% de las personas en los Estados Unidos ve a la iglesia como una parte importante. ¿Por qué? Porque la iglesia da valores, la iglesia provee, ¿no es cierto?, de estas cosas a la gente en el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que piensa la gente, ¿verdad? Pero también hay un grupo de personas en la sociedad que piensa que el cristianismo se ha convertido en algo limitado, ¿ok? En algo limitado, que el cristianismo tiene sus límites, que la gente del cristianismo se ha vuelto fanática y que de alguna manera la gente que se llama iglesia, el cristiano, es un tipo prejuicioso.
¿Ok? Ahora, nosotros podemos ver que van a haber grupos, ¿no? El movimiento LGTB, la gente que está a favor del aborto. Todas estas personas van a hablar en contra del cristianismo, ¿no? Acerca del que el cristianismo no les ayuda a cumplir sus deseos porque ellos hablan en pro de la libertad, ¿no? Ahora, obviamente, la iglesia tiene una posición en cuanto al cristianismo, en cuanto al aborto o en cuanto al movimiento LGTB. Ahora, entonces, también vamos a encontrar que hay muchas malas interpretaciones de la gente en la calle acerca de la iglesia cristiana. Ahora, escúcheme esta expresión, bíblicamente establecida. Quiero repetir, vamos a encontrar también de los de afuera que existe muchas malas interpretaciones acerca de la iglesia cristiana, mire esta parte, bíblicamente establecida. Ahora, con esto quiero reforzar la idea de dónde está usted, qué estamos haciendo aquí. Primero, las personas la ven como una religión más, vale decir, algunas otras personas que forman parte de otro grupo, y muchos de nosotros hemos formado parte en algún momento, sin nuestras intenciones, del catolicismo, por ejemplo, ven a la iglesia cristiana bíblicamente establecida como una religión más, ¿no? Esos son los de afuera, esos son los de afuera, esos no son cristianos. Entonces, de alguna manera, la van a ver, muchas personas también la van a ver como un fenómeno psicológico, ¿no? Porque el cristianismo, de alguna manera, llena las profundas expectativas y necesidades de la vida de la persona, ¿no? El cristianismo enseña acerca del perdón y enseña acerca de la aceptación. El cristianismo enseña acerca del propósito de vida y el cristianismo enseña acerca de la esperanza, ¿me comprende usted? ¿No? Entonces, otra vez, nosotros podemos pensar de una manera positiva, si queremos decir, que de pronto vamos a mirar el Facebook, vamos a mirar YouTube, o vamos a ir a alguna que otra religión y vamos a ver, bueno, ahí también se enseña lo correcto, ahí también se enseña que uno debe andar bien, ¿no? Valores, normas, preceptos, pero déjeme, más adelante le voy a indicar cuál es la diferencia. Ahora, otra vez, ¿cuál es el concepto de los que estamos dentro de la iglesia? Es decir, de una iglesia bíblicamente establecida, ¿no? Bíblicamente establecida. Lo voy a recalcar porque es importante. Primero que nada, algunos algunos ven que el cristianismo, ¿no? Primeramente, debe de vivir según los principios de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ¿no o no? Debemos de vivir según los principios de Jesús. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es cuál es la visión cristiana sobre esto y cuál es la visión cristiana sobre lo otro. Vale decir, ¿qué hubiera hecho Cristo en esta situación? ¿Qué hubiera hecho Cristo en esta situación? ¿O qué hubiera hecho Cristo en esta situación? Claro, esa es una pregunta que debe estar en nuestras mentes todo el tiempo, ¿verdad? Eso a mí me lo preguntan frecuentemente, ¿verdad? Otros van a ver la vida cristiana como si de alguna manera con esto se intenta hacer lo mejor para estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. O sea, intentamos hacer lo mejor para estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Ahora, de esto existen miles de personas en reuniones como esta, como las que tenemos. ¿O me va a negar que los que estamos acá no intentamos hacer lo mejor para el Señor? ¿Sí o no? Intentamos hacer lo mejor para el Señor, ¿verdad? Ahora, hay algunas personas, los que están dentro, que se quieren parecer más a Jesús, ¿ok? ¿Sí o no? O sea, muchas personas nos queremos, pero muchas veces los que están dentro están más confundidos. ¿Y sabe por qué? Porque hay una verdad. Todos queremos parecernos más a Jesús, pero seamos honestos, ¿podemos? Tenemos un tremendo, ¿qué le puedo decir? Una tremenda pared con la que chocamos que realmente nos dice es imposible serlo. O sea, hablemos claro, es imposible. Queremos. Ahora, tenemos la fuerza del Espíritu Santo, pero pues humanamente es imposible.
Humanamente es imposible. Entonces, esto nos lleva a pensar que no es la iglesia. ¿Qué no es la iglesia? Y déjeme decirle lo que no es la iglesia. Ok, primero que nada, y aquí escúchenme que no estoy hablando de que no es la iglesia bíblicamente establecida. Porque el mundo da una opinión acerca de la iglesia cristiana y en una bolsa mete todo el mundo. En una bolsa meten a los mormones, meten a los adventistas, meten a los testigos de Jehová, meten a todos aquellos que de alguna manera dicen, sí, yo creo en Cristo. ¿Me entiende usted? Meten a los católicos, ¿no? Entonces, el mundo, los de afuera, ponen en una bolsa y dice, esta es la religión cristiana. Ok, bueno, no son una iglesia bíblicamente establecida. Entonces, ¿qué no es la iglesia? Primero que nada, la iglesia no es un conjunto de tradiciones. Y con esto, cuando miramos esto al negativo, quiero que usted se ponga en positivo. Quiero que usted se ponga a pensar en dónde está. Gálatas, capítulo 4, versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El libro de Gálatas es un libro escrito para judíos. Es un libro escrito para aquellos que habían nacido en una religión sin que lo hayan pedido, como muchos de nosotros nacemos en una religión sin que lo hayamos pedido. Pero ojo, que los judíos son extremadamente cuidadosos de la observancia de sus tradiciones. Colosenses capítulo 2, versículos 8 dice, mirad, ahora, ¿tiene su Biblia? Mírenlo aquí, dice, mirad, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, ¿no es cierto? Según, aquí es la parte importante que dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Uno de los principios es esta. Si no te casas por la iglesia, no tienes la bendición de Dios. Bueno, déjeme decirle que en el huerto, allí cuando se casó Adán y Eva, no existía iglesia. Tal vez había un pastor y era Dios ahí obrando, oficiando la ceremonia. Si no te bautizas, no vas al cielo. ¿Escuchó esa parte? Si no te bautizas, no eres salvo. ¿Escuchó esa parte o no? En otros grupos, si no haces la confirmación, si no haces la primera comunión, si no haces, ok, entonces no. Ahora, ¿usted nació en eso o no nació en eso? Yo nací en eso. Entonces, como siempre es una preocupación para los que están dentro, el hecho de determinar dónde están, ¿me entiende usted? Entonces déjenme presentarles estos versículos de Hebreo capítulo 6. El libro de Hebreos es un libro importantísimo porque también hay judíos cristianos dentro de la iglesia. No se sabe quién es el escritor de Hebreos, pero por la forma como está escrita parece que fue Pablo mismo, ¿no? Y Pablo decía, soy hebreo de hebreos, ¿no? Entonces posiblemente Hebreos está escrito por el apóstol Pablo, posiblemente, hay mucho. Pero déjeme decirle lo que dice Hebreos 6.1 para que lo entienda. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es interesante porque empieza con una cachetada para todos nosotros. Porque si antes estábamos hablando en Colosenses, en Gálatas, estamos hablando de que de pronto el mismo apóstol Pablo está hablando acerca de los rudimentos del mundo, los rudimentos de la religión y todo lo demás, ahora está hablando de forma así profunda y directa a los cristianos que están dentro de la iglesia. Y le dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¡Wow! Parece que Pablo estuviera hablando contra Cristo, rudimentos, dejando ya las tradiciones de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son las tradiciones de la doctrina de Cristo? Wow, esto nos hace pensar. Pero dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora, acá parece que Pablo entra a un proceso en donde la gente, yo diría, pues como nosotros, ¿no? Oye, ¿qué está hablando, no? Empezó hablando acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero recuerde que Pablo se está dirigiendo a judíos cristianos dentro de la iglesia. Es como si yo me dirigiera en este momento a hermanos cristianos evangélicos que están acá que no han dejado de ser católicos. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero que yo también soy cristiano. Déjeme decirle, ese es el problema. Ese es el problema en Hebreos y era el problema en Gálatas. Era el problema allí. ¿Por qué? Porque estas personas habían abrazado la fe en Cristo sin dejar sus costumbres. Y eso es lo que dice. Los cristianos de esta parte de la Biblia, de esta parte de la iglesia, querían seguir practicando sus ritos y tradiciones del Antiguo Testamento, como lo eran, por ejemplo, aquí Pablo habla de 6 hechos fundamentales que esta iglesia quería practicar, ¿no? Primero, el arrepentimiento de las obras muertas. O sea, ¿por qué te vas a arrepentir de algo que ya Dios te perdonó? Pero según la tradición de Moisés, los judíos tenían que seguir haciendo todo el tiempo. ¿Usted ha visto esta actitud que tienen los judíos cuando van al muro de los lamentos? ¿Ha visto esta actitud o no la ha visto? ¿No? Y golpean su cabeza contra el muro de los lamentos. ¿O no? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están siguiendo la tradición de Moisés. Están arrepintiéndose por las obras muertas, o sea, por todo aquello que ya pasó. Ahora, cuidado, atención, los mormones no dejan de estar muy lejos, porque los mormones en su práctica doctrinal de la iglesia mormona, no bíblica, porque la Biblia no dice eso, dice que uno tiene que bautizarse por el abuelo, por la abuela, por el bisabuelo, por la tía, por el tío y por todos los demás, por la familia, para que la familia tenga aceptación de parte de Dios. Ahora, ¿de dónde saca? Esa es una herejía. Ese es el engaño de Satanás. Sin embargo, usted va a encontrar que ellos se complacen en invitar a su nuevo templo que está acá. ¿Por qué? Porque es una obra arquitectónica, ¿no? Este templo emula quiere decir, es una copia del templo que ellos tienen en Utah, el templo mormón más grande, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, en donde, por supuesto, no está Dios. ¿Usted cree que está Dios? Si lo cree, está más perdido que yo. La otra cosa es que otra de las obras que ellos tenían es fe en Dios. Pero pastor, todo el mundo tiene fe en Dios. No, pero estas personas que están allí tenían fe en Dios a través de los sacrificios del templo. Es decir, ellos creían en Dios, pero para ellos todavía tenía que reunirse algunos requisitos. Y los sacrificios del templo, usted entiende que el templo consistía en lugar santo, lugar santísimo, propiciatorio y todo lo demás. Es como que de pronto ellos querían que su pastor esté en un lugar donde él pueda hacer sacrificios una vez al año. Y eso eran los pedidos de la iglesia cristiana, pseudo-cristiana en ese momento. Recuerden ustedes que ellos no tenían la Biblia por completo como la tenemos nosotros ahora. La otra cosa, ellos creían en la doctrina de bautismos, ¿no? Y por eso dice, en la religión judía existe la palabra lavamiento, ¿no? Ahora, quiero que entienda que este es el concepto, ahora, obviamente, de ignorancia, por algunos pastores cuando bautizan, dicen, te vamos a bautizar en el río, porque de esa manera cuando te bautizamos en el río, el agua que corre se lleva tus pecados. ¿Le parece a usted sensato? Claro, pues los ignorantes se les engaña, ¿no? Si no me bautizo en el río, si el agua está estancada, el agua no se... No, Señor. Cristo murió por tus pecados, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué me bautizo? Pero estas personas tenían ideas de lavamiento. ¿Por qué? Porque la idea del bautismo para ellos era lavarse. Y por eso, hasta el día de hoy, usted va a encontrar en ritos judíos, ellos tienen ceremonias de lavamientos.
tienen ceremonias de lavamientos. Y una multitud de iglesias, ¿no?, judeo-cristianas, siguen guardando la ceremonia de los lavamientos, ¿ok?, de bautismos. Cuidado. También tienen la idea de la imposición de manos, ¿no? Y bueno, para que usted tenga la idea de la imposición de manos, no es que de pronto viene una persona y les ponemos las manos y de pronto esta persona sigue en el nombre. No, la imposición de manos empieza de otra manera. Ellos traían un animal, una oveja, un cordero, y cuando venía el sacerdote le imponía las manos porque este animal lo representaba y era como una ofrenda de sacrificio. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, el animal lo representaba a la persona y era como una ofrenda de su persona, como de sacrificio. Ahora, pregunto, ¿puede traer usted un cordero, una vaquita o algo para sacrificarlo como si fuera usted? Si usted piensa en eso, usted está equivocado. Ahora, ¿entiende el problema católico cuando dicen que Jesucristo, se llama la transustanciación, baja en la Eucaristía y de pronto Él es muerto en ese momento por los pecados de las personas que estén ahí? Si esto fuera cierto, Jesucristo está muriendo todos los domingos. ¿Entiende usted? Entonces, pero algunas iglesias, estamos hablando del libro de Hebreos, creían esto. Pastor, ¿eso ocurría en el tiempo de Pablo? Sí. ¿Y sabe lo que es peor? Todavía ocurre ahora. Iglesias, que se dicen cristianas, ¿no? Otra vez, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la resurrección de los muertos, este era otro punto importante, ¿no? Ahora, y déjeme decirle, usted sabe que los apóstoles fueron judíos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sabe eso o no? Sí, ¿no? Ahora, ustedes creen que los apóstoles creían en Jesús, ¿verdad? Después de bastante cosa, ¿no? Después de bastante tiempo, ¿verdad? ¿No? Y aún pescaban y todo lo demás, y después Pedro estaba deprimido, se metió otra vez al mar, etc. Miren, la verdad es esta. ¿Qué cosa pasa? En Hechos capítulo 1, versículos 3, dice así, ¿no? Dice que él se presentó, Jesús se había presentado varias veces y les había dado pruebas indubitables, ¿no? Por más de 40 días, hablándoles acerca del reino. ¿Ok? Ahora, escúcheme bien. ¿Se acuerda usted que viene Tomás y le dice, si no metiere mi mano en el costado, no creeré? ¿Se acuerda usted? ¿No? Y Jesús le dice, aquí, Tomás, mete tu mano en mi costado, Tomás, ¿no? ¿Sabe la historia, verdad? Pero en Hechos 1:3, la historia continúa. Y dice que Jesús se presentó por más de 40 oportunidades dándole pruebas indubitables de su resurrección. ¿Sabe lo que quiere decir? Que todavía ellos estaban perplejos y todavía no lo entendían. Ahora recuerde, Hechos 1:3 es antes que Hechos 1:8, porque cuando fue Hechos 1:8 recibieron el poder para entenderlo. Por eso que los que están afuera no pueden entender lo que pasa en el interior de lo que estamos dentro, ¿me entiende usted? Porque cuando viene el Espíritu Santo a morar en nuestro interior, nosotros podemos entender con acción de gracias lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Es así o no es así? Entonces, los apóstoles no creían en la resurrección de los muertos. Y por eso Jesús tuvo que darle pruebas indubitables de su resurrección. ¿Me comprende? ¿Lo había visto? ¿Alguna vez lo había pensado? ¿Usted pensó que era tan fácil decir, oye, pues aquí estoy, bien, aquí estoy. Tomás, ven, mete tu mano en mi costado? No. Pero, pastor, entonces esto es más difícil de lo que... Sí, así que por eso, cuando usted tiene tantas dudas, cuando usted pasa por tantas situaciones difíciles, Dios lo entiende, Dios lo comprende, Dios le ama, porque sabe que si los que estuvieron con Él dudaron, ¿cuánto más usted? ¿Me entiende usted? ¿Me comprende? No es fácil ser cristiano, no es fácil. Entonces, y la otra cosa, el juicio eterno fue un gran problema, ¿verdad? ¿No?
Y por eso en el versículo 3, Pedro dice, y esto haremos si Dios lo permite. Ok, Pedro, el que más adelante, en Hechos capítulo 2, se mandó un tremendo mensaje, ¿no? Pedro dice, y esto haremos si Dios lo permite. Es como que decir, sí, yo creo en el juicio eterno, pero si Dios lo permite. Okay. ¿Qué le suena a eso? ¿Tiene duda o no tiene duda? Bueno, es que Pedro todavía está pensando como judío, ¿me entiende usted? ¿Entiende? O sea, si usted cree que los apóstoles se convirtieron en apóstoles y mañana comenzaron a predicar sin errores, usted está recontra equivocado. Porque Pablo, Pedro y todos los demás comenzaron a tener un progreso en su santidad, ¿me entiende usted? Ahora, siempre he dicho que los años no determinan la madurez, pero la experiencia habla mucho, ¿verdad? ¿O no? Porque por la experiencia de nuestras equivocaciones, nosotros maduramos. ¿Sí o no? Entonces, esto fue lo que pasó. Hay personas que no están seguras de su salvación y por esa razón no la disfrutan. Por esa razón no cantan. Por esa razón no alaban. Por esa razón no están seguros. Y esto, o sea, usted no es una excepción. Están allí. Y está hablando de Hebreos capítulo 6, 1 y en adelante, ¿no es cierto, no? Entonces, hay iglesias e iglesias. La iglesia bíblicamente establecida enseña lo contrario. Nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y no creemos que el bautizo salva. ¿Usted cree que el bautizo salva? Se equivocó de iglesia si usted piensa eso. El bautizo no salva. El bautismo lo identifica a usted con Cristo. Y por eso si usted no ha sido bautizado, usted debe hacerlo. Pero la otra cosa sí, la iglesia no es un club. No es un club en donde cada uno hace lo que quiere. Ahora, las iglesias bíblicamente organizadas no son un club, ¿no? Las iglesias tienen ordenanzas. Tenemos programas. Mi hijo Cristian anunció los programas de la iglesia. Martes a las 6:30 ellos tienen su reunión para tener su tiempo discipulado en inglés. Los días jueves estamos nosotros en español. Los días lunes, martes, miércoles estamos metidos ayudando a las personas en su inglés, en su ciudadanía. Estamos compartiendo acerca de Cristo. Hay programas, ¿verdad? Y las iglesias no son un club, pero tenemos el impulso de parte del Espíritu Santo. Ahora, quiero hablarles de este impulso por un ratito. Primero, esto aparece en el aposento alto. El aposento alto es un lugar donde hay 120 personas que están congregados. Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió y eran como 120 en número. Pedro estaba motivado. ¿Quién lo levantó? El Señor estaba trabajando, eran 120 en número. Después, ¿no? En el discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 41, un capítulo más allá, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? 3,000 personas, ya no son 120, ahora son 3,000. ¿No? Luego se habla de más de 5,000 convertidos, Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Ahora, si le pone a contar algunos varones con esposas, vamos a pensar en 8,000 personas, y si pensamos en jóvenes, posiblemente 10,000 personas. Y la iglesia siguió creciendo. ¿Con cuántos empezó el Señor Jesús su iglesia? ¿Con 12? Afortunadamente aquí somos más de 12, ¿no? ¿O no? Somos más de 12, ¿verdad? Ahora, pero si no hay fuego del Espíritu Santo, como dicen, entonces no va a haber nada. Entonces, el punto número 3 que tengo acá, ¿qué es la iglesia? Hemos visto qué no es la iglesia. Ahora veamos qué es la iglesia y cómo se muestra al mundo la iglesia. Mire, yo no puedo hacer otra cosa más que revelar lo que dice la Biblia. Yo no puedo añadir otra cosa de mis buenas intenciones, por mayor conocimiento teológico que tenga, porque la única definición de lo que es la iglesia está en la Biblia, ¿me entiende usted? Cualquiera que lo quiere hacer hierra, es decir, peca. Como dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice así. Dice,
Él es cabeza y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios sometió todas las cosas a sus pies y dio por cabeza, y lo dio por cabeza, ¿no es cierto? Sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, si le pones algo, si le pones una cabeza sobre algo, ¿qué es ese algo? Su cuerpo. Entonces, la iglesia, según la Biblia, es su cuerpo, ¿no? Es la plenitud donde Él lo llena todo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés, ¿no? San Juan, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Hasta nuestros días, hasta la segunda venida. Y estamos esperando la segunda venida. En Hechos 1:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es interesante. Dios estaba proponiendo cuál era la manera sencilla de crecer. Ahora, últimamente, en estos últimos 3 domingos atrás, hemos tenido algo bonito, ¿no? Casi cada domingo hemos tenido un tiempo para compartir. Y yo me he gozado mirando a los hermanos conversar, compartir, qué bonito. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia en sí comprende dos aspectos que muchos de nosotros muchas veces no entendemos. Primero, 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14 dice así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando se habla acerca de esto, quiere decir que existe gente en todo el mundo, que ha hecho lo mismo que usted. Ha sido confrontado con su persona, con su pecado, con su futuro, con su eternidad, y usted fue rendido de parte de Dios. Usted tomó la decisión de conocer a Cristo como su Salvador y nacer de nuevo. En todas partes del mundo hay personas que han hecho esto. Por lo tanto, a eso se le llama la Iglesia Universal. Cualquier persona en el mundo que haya depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, entiéndame por favor. Estamos hablando de la iglesia bíblica, ¿no? La iglesia cristiana bíblicamente establecida. Pastor, pero yo tengo amigos que dicen que han depositado su fe en Cristo. Sí, pero no dejan de ver a María, no dejan de ver el bautismo, no dejan de ver la confirmación, no dejan de ver la primera comunión. ¿O no? ¿Usted cree que son cristianos? Ya pues, ¿no es cierto, no? Y si alguno que está acá en esta tarde todavía sigue pensando que tal vez no está en el sitio correcto, regrese. Pero ya le he dicho que eso no es cierto, porque la Biblia lo ha propuesto. Entonces a usted le toca aceptar lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Es lo que dice la palabra. Y la palabra dice eso. ¿Me entiende usted? No hay duda. Otra vez, es la palabra, por eso dije, es la palabra que se revela a su corazón, para que usted esté en el lugar más seguro, porque el lugar más seguro es la iglesia, ¿me entiende usted? Y la otra cosa es la iglesia local. Miren, Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2, dice Pablo, apóstol, a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Ok, es interesante, Pablo decía, a las iglesias de Galacia. Pablo empezó una iglesia por allí, pero parece que estos hermanos aprendieron el mensaje y comenzaron a hacer más iglesias. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿cómo sería el día cuando los hermanos que estamos acá queremos hacer más iglesias en otros sitios? Sería maravilloso, ¿verdad? Sería fantástico, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama la iglesia local, ¿no?
Y nosotros somos la iglesia local. Nosotros somos la iglesia local. Esta iglesia local, somos la iglesia local acá en Quincy. O sea, nos tocó venir aquí. Nos tocó estar en un lugar de paso. Ahora, alguien me dijo, qué fácil es estar en los Estados Unidos y hacer el trabajo cómodo de la predicación. Claro, me reí interiormente, porque aquí, en este lugar, nosotros confrontamos las tradiciones, o no confrontamos las tradiciones, ¿no? Confrontamos la ignorancia, o no confrontamos la ignorancia. La gente es bien intencionada, pero está metida en sus tradiciones, creyendo que sus tradiciones, ¿no?, le dan a conocer a Cristo, ¿no? Y buscando padrino de bautismo, padrino de comida, padrino de zapatos, padrino de todo. Dese cuenta las ridiculeces que la gente hace, dice que porque de alguna manera son cristianos. Equivocación. Nuestra iglesia está puesta aquí para hacer luz a la comunidad. 16 años Dios nos ha dado la oportunidad de abrir las puertas. Y sí, alguien me dijo, pastor, no hemos crecido. Sí, hemos crecido. Si supieran todos los que pasaron por acá. Pero alguien dice, ¿pero quién quiere estar aquí? Pues sí, pues, ¿quién quiere estar aquí? Porque todos buscan superación y todo lo demás. Y algunos piensan que este lugar no es para superar. Equivocación. Nosotros debemos de ser una comunidad de amor y perdón basada en el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Eso es lo que debe ser esta iglesia. ¿Y qué cosa dice en Filipenses 2:5? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesús? Amor para la gente inconversa, aunque haya estado en el peor lugar. ¿Qué hacía cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos. Ese debe ser nuestro sentir. Debemos de ser un organismo vivo que perdona y que se reconcilia entre sí siempre, o sea, entre nosotros. Al ser un organismo vivo tenemos fricciones. El 1 Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, eso es lo que somos dentro, como un cuerpo. También debemos ser la personificación de la compasión, apoyando a aquellos que están pasando por dificultades. Hermanos, dentro aquí de la iglesia, ninguno se debe sentir solo. Nosotros debemos ser compañeros de aquellos que se sienten solos. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visite a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guárdese sin mancha del mundo. Esa es la religión. Hermanos, usted es más que una religión, usted es una relación con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Debemos ser el reflejo de la gracia de Dios para promover la reconciliación y la restauración a todos aquellos que viven perdidos, ajenos de la vida de Cristo. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si tú no te has reconciliado con Dios, no puedes procurar la reconciliación de otro con Cristo. ¿Me entiendes cómo funciona? Tienes que experimentar la reconciliación con Dios primero. Y la otra cosa, nuestra iglesia, para terminar, debe de ser el refugio seguro para todos aquellos que congreguen aquí. Y eso es lo que hemos querido hacer los últimos 5 años, 10 años, en medio de la pandemia y en medio de tantas cosas. Normalmente cuando se celebra el cumpleaños de la iglesia, muchas personas miran al pastor y dicen, wow, qué bueno, ¿no? Bueno, pues mi esposa y yo llegamos acá, Dios nos trajo para cumplir su plan. Eso fue parte del plan de Dios. Tal vez ni mi esposa ni yo habíamos dicho, ok, nos gusta, nos apreciamos este lugar. Pero Dios nos puso acá para comenzar a amar este lugar. Y Dios comenzó a trabajar en nosotros para trabajar en ustedes. Pero no es el cumpleaños del pastor, es el cumpleaños de todos los miembros de la iglesia. Todos aquellos que han estado acá desde antes, desde ahora o desde ayer. Es el cumpleaños de todos nosotros, ¿me entiende usted? ¿No? Pero es el cumpleaños de todos nosotros por la gracia de Dios. Porque Dios nos tocó para que estemos en este lugar. ¿Cuál haya sido las circunstancias que usted haya pasado para venir a este lugar? Dios quiso que usted esté aquí hoy.
Y como dice Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Está hablando de los de dentro de la iglesia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Póngase de pie. La iglesia es nuestro refugio seguro. Y en Efesios 2:19, y esto es un versículo que usted le debe calar fuerte en sus huesos, fuertísimo, a menos que haya nacido aquí. Pero como usted, la mayor parte de ustedes no nació aquí, miren lo que el Señor le dice en esta tarde. Así que, Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ustedes, hermanos míos de la herencia, son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, en esta iglesia no hay otra piedra que no sea el Señor Jesús, no hay otra cabeza que no sea el Señor Jesús, amén. Y somos parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Cuando una iglesia vive porque las personas dentro de ella están vivas y están activas. Este es nuestro caso, ¿verdad? Este es nuestro caso, ¿verdad? Cuando una iglesia vive porque el Espíritu Santo vive dentro de usted. Y usted está vivo y usted está activo. Donde usted vaya, va a la iglesia. Usted va a su trabajo, va a la iglesia. Usted va a su casa, va a la iglesia. Usted va de viaje a México o a Perú, va a la iglesia. Porque eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo.